Después de una pelea, mi hija canceló mi pasaje y me dejó sola en el aeropuerto de Dubái, sin mi teléfono y sin mi cartera. Un multimillonario de familia tradicional se acercó y susurró: «Finge ser mi esposa, mi chofer está llegando». Después dijo: «Tu hija va a arrepentirse de haberte dejado aquí». Sí, mi hija me dejó completamente sola en el aeropuerto internacional de Dubái a las 3 de la madrugada, sin documentos, sin celular, sin un solo peso en el bolsillo. ¿Y saben qué fue lo peor de todo? Ella lo hizo mirándome directamente a los ojos, con una sonrisa helada en los labios, mientras sostenía mi bolso contra su pecho, como si fuera un trofeo de guerra recién conquistado. Yo estaba allí parada en medio del terminal reluciente, rodeada por personas que hablaban idiomas que no entendía, con el aire acondicionado congelando mi piel sudada de pánico puro. Las luces fluorescentes parecían gritar contra mis ojos cansados. El olor a perfumes caros mezclados con café árabe revolvía mi estómago vacío. Tenía 68 años. Usaba una blusa de lino beige que ya estaba demasiado arrugada, y mi presión arterial estaba subiendo peligrosamente. Sentía ese hormigueo familiar en las puntas de los dedos. 15 minutos antes, Renata había explotado conmigo en la fila del check-in. Gritó que yo era un peso muerto en su vida, que nunca hice nada más que absorber su energía, que estaba harta de financiar mi lujo. ¿Lujo? La palabra resonaba en mi cabeza mientras observaba a los otros pasajeros pasar junto a mí con sus maletas de marca. Yo estaba allí porque junté cada centavo de mi jubilación de 3.200 reales durante 2 años completos para realizar un sueño: conocer el desierto, ver el atardecer en las dunas, sentir que todavía existía un mundo más allá de las 4 paredes de mi casa pequeña. Pero Renata exigió acompañarme para garantizar que no vas a derrochar todo en tonterías y después venir a pedirme dinero. Fueron sus palabras exactas. Acepté porque en el fondo patético de mi corazón de madre todavía creía que aquel viaje podría acercarnos, que finalmente podríamos conversar como adultas, que tal vez, solo tal vez, ella dejaría de mirarme con ese odio visceral que nunca entendí completamente. La discusión comenzó por causa de un upgrade de asiento. Yo había preguntado a la empleada del mostrador si sería posible cambiar mi lugar para quedar al lado de una ventana. Solo eso, una pregunta inocente. Renata lo interpretó como falta de respeto al dinero que ella supuestamente había gastado, porque, según sus propias palabras, había pagado por el viaje completo. No pagó, pero llegaré a eso. «Eres patética, mamá», escupió las palabras bien bajito para que solo yo la escuchara mientras sonreía a la empleada del mostrador. «Siempre lo fuiste. Papá murió porque estaba huyendo de ti, ¿sabías? Intentando respirar lejos de tu mediocridad». Aquello me cortó profundamente como un cuchillo. Mi esposo, Augusto, había fallecido hacía 15 años en un accidente automovilístico, y Renata siempre encontró formas de transformar aquella tragedia en munición contra mí. Intenté respirar hondo, contuve las lágrimas con esfuerzo, pero cuando abrí la boca para responder, para finalmente decir que aquello no era justo, ella simplemente arrancó mi bolso de mi mano, aquel bolso de cuero marrón que mi madre me dio antes de morir, la única cosa de valor sentimental que todavía cargaba, y comenzó a caminar. «Renata», llamé, mi voz fallando. «Renata, mis documentos están ahí». Ella no se giró. Continuó caminando, el bolso balanceándose en su hombro, el cabello rubio alisado reflejando las luces del aeropuerto como un anuncio de champú, y yo quedé allí congelada, porque una parte de mí todavía no creía que mi propia hija fuera capaz de aquello. Pero lo fue. Ella entró en el área de embarque, pasó por seguridad sin mirar atrás ni una sola vez y desapareció. Y yo entendí,
Ella había cancelado mi pasaje, había planeado todo aquello. El upgrade que había rechazado con tanta rabia era porque mi nombre ya no constaba más en el sistema. Ella lo sabía y me trajo hasta allí solo para humillarme una última vez antes de abandonarme en un país extranjero. El pánico vino en oleadas violentas. Primero la negación. Va a volver. Es solo un susto. Después la rabia. ¿Cómo se atreve? Y entonces el miedo real, visceral, que hizo mis piernas flaquear. Yo estaba en Dubái, sin pasaporte, sin dinero, sin teléfono, sin nadie que supiera dónde estaba. Busqué a los guardias de seguridad, intenté explicar en portugués, después en inglés arrastrado. Ellos me miraron con desconfianza, como si fuera una loca cualquiera. Uno de ellos hizo ademán de llamar a alguien, pero antes de que cualquier cosa sucediera, sentí una presencia a mi lado. Un hombre alto, de cabellos grises, perfectamente peinados, vistiendo un traje social impecable en tonos de gris oscuro, se inclinó levemente en mi dirección. Sus ojos eran de un castaño dorado poco común, casi ámbares, y cargaban una mezcla de curiosidad y algo que parecía reconocimiento inmediato. Habló en portugués con un acento suave, pero presente. ¿La señora está en problemas? No era una pregunta. Antes de que pudiera responder, continuó, la voz baja, urgente. Finja ser mi esposa. Mi chofer está llegando. Confíe en mí ahora. Haga preguntas después. Y entonces sostuvo mi brazo con delicadeza, pero con firmeza, y susurró algo que hizo mi sangre congelarse y hervir al mismo tiempo. Su hija va a arrepentirse de haberla dejado aquí. Yo lo garantizo. Miré a aquel extraño, miré a los guardias que comenzaban a aproximarse. Miré el terminal inmenso, frío, indiferente, y tomé la decisión más insensata de toda mi vida entera. Sostuve su brazo de vuelta y dije, sácame de aquí. Porque en aquel momento finalmente entendí una cosa. Había pasado la vida entera esperando que otras personas me salvaran. Mi esposo, mi hija, cualquiera. Y todos me abandonaron de una forma u otra. Tal vez era hora de aceptar la mano de un extraño y descubrir quién realmente era cuando nadie más estaba mirando. Pero antes de seguir, si quieres saber cómo esta decisión cambió absolutamente todo, suscríbete al canal para acompañar historias reales de giros inesperados y nuevos comienzos, porque lo que sucedió después nadie podría prever. El Mercedes negro se detuvo frente al aeropuerto con la discreción de quien está acostumbrado a no llamar la atención, pero al mismo tiempo irradiaba poder innegable. Vidrios oscuros, ruedas relucientes y un chofer que salió del auto usando guantes blancos. Guantes blancos, gente, como si estuviéramos en 1950. Mi extraño benefactor abrió la puerta trasera e hizo un gesto elegante con la mano. Por favor, señora. Entré. El interior olía a cuero nuevo y ese perfume amaderado caro que sientes en las tiendas en las que nunca tienes coraje de entrar. Los asientos eran tan suaves que me hundí en ellos como si estuviera siendo abrazada. El contraste con el pánico de 5 minutos atrás era tan violento que comencé a temblar incontrolablemente. Él entró del otro lado, cerró la puerta y el silencio dentro del auto era casi sepulcral. El chofer arrancó sin decir una palabra. Miré por la ventana y vi el aeropuerto alejándose, aquel monstruo de vidrio y luces desapareciendo en el espejo retrovisor. Y la realidad de lo que acababa de hacer me golpeó como un puñetazo. Había entrado en el auto de un completo extraño en un país que no conocía, sin tener cómo pedir ayuda. «Respire», dijo él, sin mirarme, como si estuviera leyendo mis pensamientos. «Sé que parece locura, pero ¿está segura? ¿Quién es usted?», conseguí preguntar, mi voz saliendo más firme de lo que esperaba. «¿Por qué me ayudó?». Él finalmente giró el rostro. A la luz suave del interior del auto pude ver mejor sus rasgos.
arrugas que contaban historias alrededor de los ojos, una cicatriz fina cerca de la ceja izquierda y aquella expresión de alguien que ya vio demasiado de la vida. Mi nombre es Khalil Al-Rashid. Tengo 72 años. Soy saudita de nacimiento, pero viví 20 años en Brasil. Tengo negocios en Dubái, Sao Paulo y Riad. Y acabo de perder a mi esposa hace 8 meses. La última información vino acompañada de una pausa pesada. Él no esperaba mi compasión, pero la sentí de todas formas. Hay un dolor específico en la mirada de quien perdió a alguien. Yo lo conocía bien. Lo siento, murmuré, pero eso no explica por qué. Vi a su hija agarrando su bolso. Interrumpió, la voz endureciéndose. Vi la forma en que sonrió mientras lo hacía y reconocí aquella crueldad. Mi hijo tiene la misma sonrisa cuando cree que me está engañando. Tragué saliva con dificultad. Había una amargura en aquellas palabras que reflejaba perfectamente la mía. ¿Y eso te motivó a ayudar a una desconocida? No exactamente. Ajustó los puños de la camisa, un gesto que parecía más nervioso de lo que su postura sugería. Necesito algo a cambio. Y antes de que imagine lo peor, no es nada indecente. Necesito que finja ser mi esposa por algunas horas, tal vez algunos días. Mi primer instinto fue reír de aquella situación absurda, cinematográfica, imposible. Pero la risa murió en la garganta cuando vi que él estaba completamente serio. ¿Está loco? Probablemente. Por primera vez esbozó algo parecido a una sonrisa. Pero escuche, tengo una reunión mañana con inversionistas sauditas muy conservadores. No confían en hombres viudos para cerrar negocios de largo plazo. Piensan que somos inestables emocionalmente. Mi fallecida esposa siempre me acompañaba en esas reuniones. Sin ella, pierdo credibilidad. Y no puedo perder este negocio. Son $400 millones en juego. 400 millones. El número era tan absurdo que ni siquiera parecía real. Existen agencias para eso, respondí intentando procesar. Actrices, no sé. Ya intenté. Todas parecían exactamente lo que eran. Pagadas. Esos hombres no son tontos. Me miró directamente y había algo casi desesperado en aquella mirada. Pero usted tiene esa dignidad, ese dolor real en los ojos. Ellos van a creer. Ah, esto es una locura. Lo es. No discutió. Pero dígame, ¿cuál es su alternativa? ¿Volver al aeropuerto sin documentos? ¿Intentar contactar a su hija, que claramente no quiere ser encontrada? ¿O aceptar mi propuesta, dormir en una habitación confortable, comer una comida decente y mañana conversamos sobre los próximos pasos con la cabeza fría? Cada palabra era una verdad que yo no quería admitir. Él tenía razón, no tenía a dónde ir, no tenía cómo volver. Y cuanto más pensaba en eso, más la rabia crecía dentro de mí. No contra él, sino contra Renata, contra mi hija, que me transformó en una mujer tan vulnerable que aceptar la propuesta de un extraño parecía la opción más sensata. Si acepto, comencé despacio. ¿Qué exactamente espera de mí? Que use un vestido elegante mañana por la noche, que sonría a mi lado durante una cena de 3 horas, que demuestre familiaridad conmigo, nada íntimo, apenas la complicidad que parejas de larga data tienen, que no contradiga nada de lo que yo diga. Hizo una pausa. Y a cambio, pongo a su disposición una habitación, alimentación, un teléfono para que pueda contactar a quien necesite y $15,000 cuando todo termine. $15,000, 5 meses de mi jubilación, más dinero del que había visto junto en los últimos 3 años. ¿Por qué debería confiar en usted? No debería. La respuesta fue tan honesta que me tomó por sorpresa. Pero pregúntese a sí misma, ¿alguien que quisiera perjudicarla ofrecería dinero? ¿Haría cuestión de que tuviera un teléfono? Podría haberla llevado a cualquier lugar, pero estoy siendo transparente porque, extrañamente,
Creo que podemos ayudarnos mutuamente. El auto hizo una curva y comenzamos a atravesar un puente iluminado. Allá afuera, Dubái brillaba como una joya artificial en medio del desierto. Luces que tocaban las nubes, edificios que parecían desafiar la gravedad, un mundo completamente diferente de todo lo que conocía. Y tal vez era eso, tal vez necesitaba ese mundo diferente, esa locura, porque el mundo antiguo, aquel donde era madre devota, donde me sacrificaba en silencio, donde aceptaba migajas de afecto, ese mundo me había escupido en un aeropuerto extranjero sin un ápice de piedad. Miré a Khalil, realmente miré. Vi a un hombre cansado, tal vez tan cansado como yo, intentando mantener un imperio en pie, mientras las personas que debería amar lo apuñalaban por la espalda. Vi a alguien que entendía la soledad de ser descartable a los ojos de los propios hijos. Está bien, escuché mi propia voz decir, voy a fingir ser su esposa, pero con una condición. Arqueó una ceja sorprendido. ¿Cuál? Usted me ayuda a descubrir exactamente qué hizo mi hija, porque ella me trajo hasta aquí solo para abandonarme. Y cuando lo descubra, sentí un nudo en la garganta, pero forcé las palabras. Me ayuda a garantizar que nunca más pueda hacer esto con nadie. Khalil extendió la mano, firme, decidida. Tenemos un acuerdo, señora Cecilia. Cecilia, completé apretando aquella mano. Mi nombre es Cecilia. Y en aquel apretón de manos sellé el destino más improbable de toda mi vida entera. Porque a veces, cuando el suelo desaparece bajo tus pies, la única elección sensata es aprender a volar, incluso si eso significa volar de la mano con un extraño. La mansión de Khalil quedaba en Palm Jumeirah, aquella isla artificial en forma de palmera que había visto en revistas y pensé que jamás pisaría. El portón se abrió, revelando un camino de piedras claras, iluminado por pequeñas luces empotradas en el suelo. Palmeras altísimas flanqueaban la entrada. La casa en sí era una mezcla de arquitectura árabe tradicional con modernismo escandaloso. Arcos blancos, ventanas inmensas de vidrio, una fuente en el centro del jardín frontal, donde el agua danzaba iluminada por luces azuladas. Cuando salí del auto, el aire caliente de la noche del desierto me envolvió, pero había una brisa viniendo del mar que cargaba sal y jazmín. Mis pies en sandalias simples tocaron el mármol pulido de la entrada y tuve un pensamiento ridículo. Voy a ensuciar todo esto. Una mujer apareció en la puerta. Debía tener unos 40 años. Usaba un vestido discreto color berenjena y un pañuelo cubriendo parcialmente los cabellos. Sus ojos eran gentiles. Esta es Amara, presentó Khalil. Ella cuida de la casa, habla portugués porque trabajó años en Lisboa. Sea bienvenida, señora Cecilia, dijo Amara con un acento musical. Preparé la habitación de huéspedes principal. Debe estar cansada. Cansada era un eufemismo. Estaba exhausta física y emocionalmente. Pero antes de que pudiera seguir a Amara, Khalil tocó mi brazo levemente. Necesita ropa. Mañana por la mañana, Amara la llevará para elegir algo apropiado para la cena. Hasta entonces, descanse. Hizo una pausa. Y Cecilia, gracias. Sé que esto es extraño, pero garantizo que no se va a arrepentir. Subí las escaleras de mármol detrás de Amara, cada escalón resonando en el silencio absurdo de aquella casa. La habitación era mayor que mi sala entera en Brasil. Cama king size con sábanas que parecían nubes, un baño con bañera de inmersión, un balcón con vista al mar oscuro salpicado de luces de yates. Había hasta un batón blanco colgado y pantuflas suaves esperando. Cualquier cosa que necesite, apriete este botón. Amara mostró un control en la mesita de noche. Voy a traer té y algo ligero para comer. Debe estar sin alimentación adecuada hace horas. Cuando ella salió, me desplomé en el borde de la cama y comencé a llorar. No aquel llanto delicado de película,
sino sollozos violentos que salían del fondo del pecho acumulados de años. Lloré por estar allí. Lloré por Renata. Lloré porque no sabía si estaba siendo valiente o completamente insensata. 15 minutos después, Amara volvió con una bandeja. Té de menta, dátiles, pan sirio todavía caliente, hummus. Comí mecánicamente, el sabor trayéndome de vuelta a la realidad. Y entonces recordé, no tenía teléfono, pero Khalil había prometido. Bajé las escaleras descalza, siguiendo las voces que venían de un escritorio iluminado. Khalil estaba al teléfono hablando en árabe con una intensidad que me hizo dudar, pero me vio e hizo señal para que entrara. Colgó y agarró un smartphone nuevo todavía en la caja. Chip internacional. Puede llamar a cualquier lugar. Entregó el aparato con un papel donde había un número anotado. Este es mi número. Cualquier problema, avíseme. Volví a la habitación sosteniendo aquel teléfono como si fuera oro. Llamé a mi hermana, Eleonora, en Goiânia. Eran casi 5 de la mañana en Brasil, pero atendió al tercer timbre. La voz somnolienta, rápidamente transformándose en alarma. Cecilia, por el amor de Dios, ¿dónde estás? Renata llamó diciendo que desapareciste en el aeropuerto. ¿Ella hizo qué? Sentí la sangre hervir. Dijo que discutieron y cuando volvió a buscarte habías desaparecido, que estaba preocupada, que... Eleonora pausó. ¿Qué está pasando? Conté todo, cada detalle, y escuché a mi hermana quedar en silencio del otro lado de la línea. Aquel tipo de silencio pesado que precede una tempestad. Esa muchacha está mintiendo, finalmente dijo, la voz temblando de rabia. ¿Y sabes algo? No me sorprende, Cecilia. Necesito contarte algo que prometí nunca revelar. Mi estómago se revolvió. ¿Qué? Hace 3 meses, Renata me llamó. Preguntó si sabía cuánto valía tu casa. Dijo que estabas quedándote senil y que necesitaba proteger el patrimonio familiar antes de que hicieras alguna tontería. Intentó convencerme de firmar un documento junto con ella, declarándote incapaz. El aire salió de mis pulmones. ¿Firmaste? Por supuesto que no. Eleonora prácticamente gritó. La eché de mi casa, pero Cecilia, ella dijo algo que me heló la sangre. Dijo, mamá mató a mi papá y va a pagar por eso, aunque pase el resto de mi vida cobrándoselo. Las paredes de la habitación parecieron cerrarse. Me senté en la cama, el teléfono resbalando en mi mano sudada. ¿Ella realmente cree eso? Susurré. ¿Cree que maté a Augusto? El accidente no fue culpa de nadie, Cecilia. No, sentí las palabras saliendo antes de poder detenerlas. Él había bebido, Nora. El informe lo comprobó, pero escondí eso de Renata. Tenía 15 años. No quería que creciera odiando la memoria del padre. Dios mío, mentí diciendo que fue falla mecánica. Y ella siempre fue obsesionada con el padre, siempre me comparó con él, siempre salí perdiendo. Entonces creó esa narrativa en su cabeza, que yo lo empujé fuera de casa, que la culpa fue mía. Y yo lo permití porque me sentía culpada, porque aquella noche peleamos. Él salió furioso y nunca más volvió. Eleonora quedó en silencio. Después preguntó lo único que importaba. ¿Qué vas a hacer ahora? Miré alrededor de aquella habitación lujosa. Pensé en Khalil allá abajo. Pensé en Renata, que en aquel momento probablemente estaba volviendo a Brasil pensando que se había librado de mí. Voy a sobrevivir, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Voy a hacer este favor a Khalil. Voy a recibir mi dinero. Y voy a volver a Brasil preparada para finalmente enfrentar a mi hija con la verdad. Toda ella. Colgué el teléfono y quedé allí sentada en la oscuridad, procesando. Durante 25 años cargué la culpa por el accidente que mató a mi esposo. Durante 25 años acepté el desprecio de Renata como penitencia merecida. Durante 25 años fui la madre que pedía disculpas por existir, pero algo había cambiado allí en aquella habitación, en aquella noche absurda en Dubái.
Tal vez era el cansancio, tal vez la rabia, tal vez simplemente el hecho de que, por primera vez en décadas, alguien me había mirado no como madre culpable o viuda patética, sino como una mujer que merecía ser salvada. Me acosté en la cama de nubes y dormí. Y si soñé, no recuerdo. Solo sé que cuando desperté el sol entraba por las cortinas de seda, el mar brillaba allá afuera y había una determinación nueva ardiendo en mi pecho. Renata quería que pagara por el pasado. Entonces iba a comenzar cobrando el presente con intereses. Amara golpeó la puerta a las 9 de la mañana, trayendo café turco, frutas frescas y la información de que teníamos 3 horas para transformarme en esposa de empresario multimillonario. El desafío parecía imposible, mirando mi reflejo en el espejo. Cabellos grises despeinados, ojeras profundas, arrugas que parecían más pronunciadas bajo aquella luz cruda de la mañana. Pero Amara tenía otros planes. Me llevó a una boutique en Dubai Mall, donde las vendedoras me trataron como realeza apenas mencionó el nombre Khalil. Probé vestidos que costaban más que 6 meses de alquiler. Elegí uno color azul petróleo, elegante sin ser llamativo, que ocultaba las imperfecciones del tiempo, pero realzaba la postura que años gerenciando el hotel me dieron. Espalda recta, cabeza en alto, aquella autoridad silenciosa de quien ya comandó equipos. Zapatos de tacón medio, collar discreto de perlas, cabello recogido en un moño bajo. Cuando terminaron, me miré en el espejo y casi no me reconocí. No porque estuviera irreconocible, sino porque hacía tanto tiempo que no me arreglaba para mí misma, solo para agradar expectativas ajenas. Volvimos a casa y era extraño ya pensar en aquel lugar como casa a media tarde. Khalil estaba en la piscina nadando y cuando salió del agua con aquella elegancia de quien practica el movimiento hace décadas, vi cicatrices antiguas en el torso, historias que él no contaba. Quedó perfecta, dijo simplemente, enrollando una toalla en la cintura. Van a creer completamente. Khalil, llamé antes de que entrara. Necesito que me cuentes sobre tu esposa. Necesito saber con quién finjo haberme casado. Él se detuvo, se giró, y en aquellos ojos vi la misma fatiga que yo cargaba. Mi esposa Laila murió de cáncer. 8 meses de agonía que drenaron no solo nuestras economías emocionales, sino también parte considerable del patrimonio. Tratamientos experimentales en clínicas suizas cuestan fortunas. Se sentó en una reposera, de repente pareciendo mucho más viejo. Mi hijo, Rashid, interpretó eso como debilidad. Intentó hacerme firmar un poder, alegando que estaba emocionalmente comprometido para gestionar los negocios. Quería asumir control de la empresa mientras yo todavía estaba vivo. Dios, rechacé obviamente. Entonces comenzó una campaña silenciosa para desacreditarme junto a los socios. Esparció que estoy senil, que tomo decisiones erráticas, que necesito supervisión. La amargura en su voz era palpable. Este negocio de mañana es mi oportunidad de probar que todavía comando mi imperio, pero los inversionistas son tradicionales. Un viudo solitario no pasa confianza. Piensan que voy a hacer elecciones desesperadas, impulsivas. ¿Y va? Pregunté. Él rió sin humor. Ya lo hice. Te puse en mi auto. Tuché. Pasamos la tarde ensayando. Él me contó sobre la empresa. Importación y exportación de especias y tejidos finos con sede en Riad y filiales en 15 países. Me enseñó nombres de los socios, detalles sobre la vida de casados que necesitábamos mantener consistente. Cómo nos conocimos en una conferencia en Río hace 3 décadas, cuántos hijos teníamos, solo Rashid para él, solo Renata para mí, dónde pasamos nuestra luna de miel, mentira elaborada sobre Santorini. Pero entre las mentiras ensayadas, verdades escapaban. Él me contó que Laila adoraba la jardinería,
que tenía manos que hacían florecer rosas incluso en el desierto, que en los últimos días ella sostuvo su mano y pidió que no dejara a Rashid destruir todo lo que construyeron. Yo conté sobre Augusto, sobre el hombre brillante que había sido, ingeniero civil, soñador, capaz de calcular la resistencia de un puente, pero incapaz de calcular los límites de su propio cuerpo. Conté sobre las deudas secretas que descubrí después de su muerte, sobre el proyecto faraónico que falló, llevándose 2,8 millones de inversionistas, dinero que tuve que cubrir vendiendo la hacienda de mi madre en Goiás, aquellas tierras rojas donde pasé mi infancia. Renata nunca supo, confesé, la voz fallando. Tenía 15 años cuando el padre murió. Estaba devastada. ¿Cómo le iba a decir que además de viuda éramos pobres? ¿Que el héroe de ella nos había hundido en deudas? Vendí la hacienda en silencio, pagué todo, guardé apenas lo suficiente para garantizar su educación. Ella estudió ¿dónde? Medicina, universidad privada en São Paulo, 5 años, mensualidad de 5.300 reales. Hice horas extras en el hotel, trabajé fines de semana, acepté cada turno disponible y cuando se graduó, la voz se me quebró. No agradeció, peor, dijo que finalmente había conseguido algo por mérito propio, sin depender de mí. Reí amargo. Pensó que la facultad fue pagada con seguro de vida del padre. No fue. El seguro apenas cubrió el funeral y 3 meses de gastos. El resto fueron 9 años de mi vida transformados en mensualidades. Khalil quedó en silencio. Después preguntó, ¿por qué nunca contaste? Porque las madres no cobran, porque el sacrificio materno es supuestamente invisible, incondicional, eterno. Busqué la palabra correcta, porque estaba tan hundida en la culpa por el accidente que pensaba que merecía cargar todo sola. Lo miré, pero ¿sabes qué es gracioso? Guardé todo, cada recibo, cada transferencia bancaria, cada comprobante de pago de aquella facultad están en una carpeta en mi casa, dentro de un armario que Renata nunca abrió porque solo contiene cosas viejas e inútiles de mamá. ¿Por qué guardaste? Inicialmente para impuestos sobre la renta. Después creo que en el fondo sabía que un día necesitaría probar que un día ella me acusaría de nunca haber hecho nada por ella y tendría cómo mostrar que hice todo. Ella te acusó de algo más, ¿no? Khalil leyó mi silencio. ¿Qué dijo en el aeropuerto? Respiré hondo. Que el padre murió huyendo de mí, que yo era un peso que él no aguantaba cargar. ¿Y creíste durante 25 años? Sí. Miré el mar allá afuera, brillando indiferente. Hoy sé que Augusto murió porque estaba ebrio, manejando a 140 kilómetros por hora en una carretera rural a las 2 de la madrugada. Murió porque había bebido una botella entera de whisky, después de descubrir que su proyecto había quebrado. Murió porque era demasiado orgulloso para pedir ayuda y demasiado frágil para lidiar con el fracaso. ¿Renata sabe eso? No. Y tal vez sea hora de que sepa. Khalil asintió lentamente. Mañana por la noche, después de la cena, voy a transferir los 15.000 que prometí. Pero puedo ofrecer algo más. ¿Qué? Mis abogados, para ayudarte a proteger lo que es tuyo en Brasil, para garantizar que Renata no consiga declararte incapaz, no venda tu casa, no tome nada más de ti. Se levantó, porque tengo la impresión de que esta guerra apenas está comenzando. Y él no tenía idea de cuánto, porque aquella noche, mientras me preparaba para cenar con inversionistas árabes, fingiendo ser esposa de un extraño, recibí un mensaje de Renata. Conseguí declararte desaparecida. En 48 horas puedo pedir tutela temporal de tus bienes. Vuelve a casa y sé razonable, o voy a garantizar que nunca más tengas control sobre nada. Leí aquel mensaje 3 veces, y entonces, por primera vez en 25 años, sonreí pensando en mi hija, porque ella no sabía que yo tenía pruebas.
no sabía que tenía aliados y definitivamente no sabía que la madre patética y sumisa había muerto en el aeropuerto de Dubái. Lo que había sobrevivido era algo mucho más peligroso. Una mujer sin nada que perder. La cena aconteció en un restaurante en el último piso del Burj Al Arab, aquel hotel en forma de vela que parece flotar sobre el mar. Llegamos en un Rolls Royce porque aparentemente Mercedes era demasiado casual para aquella ocasión. 3 inversionistas sauditas nos esperaban. Hombres en la franja de los 60 años, vistiendo ropas tradicionales impecables, con miradas que evaluaban cada detalle. Khalil me presentó en árabe primero, después en inglés. Su brazo estaba levemente apoyado en mi espalda, un toque posesivo pero respetuoso, ensayado. Pero cuando corrió mi silla y nuestros ojos se encontraron por un segundo, vi algo más allá de la actuación: gratitud real. La conversación fluyó en árabe durante la mayor parte del tiempo. Yo sonreía en los momentos apropiados, bebía agua mientras ellos tomaban jugo de granada y observaba. Uno de ellos, Sheikh Ibrahim, tenía el hábito de torcer el anillo en el dedo meñique cuando estaba considerando algo serio. Otro, Mahmoud, reía demasiado alto y golpeaba la mesa cuando concordaba. El tercero, Faisal, casi no hablaba, apenas observaba con ojos de águila. Fue Faisal quien se dirigió a mí directamente, en inglés cargado de acento. Señora Al-Rashid, su esposo menciona que tiene experiencia en hospitalidad. Cuéntenos. Todas las miradas se giraron hacia mí. Khalil quedó imperceptiblemente tenso. Respiré. Coloqué el vaso de agua en la mesa con delicadeza estudiada y dije la verdad. Trabajé 32 años como gerente de operaciones en el Hotel Excelsior en Goiânia. Comencé como recepcionista a los 20 años. Subí cada escalón hasta asumir gestión completa de un equipo de 93 funcionarios. Cuando salí, nuestra tasa de ocupación estaba en 94% y habíamos mantenido el sello de excelencia por 8 años consecutivos. Silencio. Después, Sheikh Ibrahim preguntó: ¿por qué salió? Podría haber mentido, inventado cualquier excusa elegante, pero miré a Khalil y vi en él el mismo cansancio de cargar máscaras. Entonces respondí: mi esposo murió, necesité enfocarme en mi hija, y cuando ella creció, percibí que me había olvidado de quién era yo, además de madre y viuda. Entonces me retiré demasiado temprano y pasé 15 años siendo invisible. La sinceridad cortó el aire como cuchillo. Mahmoud dejó de reír, Faisal inclinó la cabeza, revaluando, y Sheikh Ibrahim asintió lentamente, como si hubiera pasado en algún test no declarado. Honestidad, dijo, rara en nuestros círculos. El resto de la cena fluyó más fácil. Hablaron sobre el negocio, una red de hoteles boutique que querían expandir por la península arábiga. Khalil presentó números, proyecciones, estrategias, y cuando terminó, Sheikh Ibrahim se giró hacia mí nuevamente. ¿Su esposa concuerda con esta inversión? Khalil se congeló. Aquella pregunta no estaba en el guión. Miré los números todavía abiertos en la tablet sobre la mesa. 30 años de experiencia hotelera me hicieron ver algo que tal vez los otros habían perdido. Respiré hondo y dije, con reservas, la proyección para Dubái está demasiado optimista, considerando la saturación del mercado, pero Omán está subvalorado. Hay potencial allí que los números no capturan. El silencio fue absoluto. Khalil me miró con una mezcla de shock y algo que parecía admiración. Y entonces Sheikh Ibrahim comenzó a reír, una carcajada genuina que resonó por el restaurante. Khalil, mi amigo, su esposa entiende más de negocios que la mitad de los consultores que nos presenta. Golpeó la mesa. Cerramos el acuerdo, pero con la condición de que ella revise los planes para Omán. 3 horas después, estábamos de vuelta en la mansión. El contrato estaba firmado, $400 millones garantizados,
y yo acababa de improvisar una participación que no estaba prevista. Khalil sirvió 2 vasos de jugo de tamarindo en el balcón. Nos quedamos allí mirando el mar oscuro, el silencio pesado entre nosotros. Disculpa, dije finalmente. No debía haber opinado. Arruiné el guión. ¿Arruinó? Se giró hacia mí y por primera vez vi una sonrisa completa en aquel rostro. Cecilia, salvaste la negociación. Ibrahim estaba probando. Quería ver si eras real o fachada. Y no solamente fuiste real, fuiste brillante. Fueron solo 30 años viendo hoteleros cometer los mismos errores. No fue instinto, fue competencia. Bebió un sorbo pensativo. Necesito hacerte una propuesta. Y esta vez no es fingir. Mi estómago se apretó. Escucho. Cásate conmigo de verdad, por 6 meses. Contrato formal con cláusulas clarísimas. Levantó la mano antes de que protestara. Escucha todo antes de rechazar. Recibirías 850,000 dirhams depositados en cuenta tuya, intocables. Vivirías aquí, trabajarías como consultora en los proyectos hoteleros, salario separado de 35,000 reales mensuales. Tendrías protección legal completa. Mis abogados garantizarían que Renata no tocara nada tuyo en Brasil. ¿Por qué harías eso? Porque Rashid está intentando alejarme de la empresa. Un matrimonio legítimo, con esposa activa en los negocios, destruye su argumento de que estoy senil y aislado. Khalil me encaró. Y porque, sinceramente, hoy por la noche vi algo que no veía hace años. Alguien que entiende mi mundo y puede ayudarme a protegerlo. Pero son 6 meses y después divorcio amigable. Te quedas con el dinero, con las conexiones que hagas, con la experiencia. Vuelves a Brasil o te quedas aquí, tu elección. Pero, garantizo, Renata nunca más va a poder disminuirte, porque tendrás patrimonio propio, independencia real. La propuesta era insana, mayor que cualquier cosa que imaginara, pero miré a aquel hombre solo, a pesar de la fortuna, traicionado por el propio hijo, intentando proteger el legado de una vida entera. Y vi mi reflejo. Tengo condiciones, hablé, mi voz sorprendentemente firme. ¿Cuáles? Primera, quiero que tus abogados no solo protejan mis bienes, sino que investiguen exactamente qué hizo Renata. Si vendió mi casa ilegalmente, si falsificó documentos, si cometió cualquier crimen, quiero pruebas. Hecho. Segunda, este matrimonio es profesional, habitaciones separadas, vidas separadas fuera de los compromisos públicos, respeto mutuo, nada más. Concuerdo completamente. Tercera, dudé, pero forcé las palabras. Si en algún momento me convierto en una carga, si estorbo más de lo que ayudo, me despide sin culpa. Pasé la vida siendo peso para mi hija. No quiero ser peso para nadie más. Khalil sostuvo mis hombros, haciéndome mirarlo. Cecilia, escucha bien. No eres una carga. Nunca lo fuiste. Tu hija inventó esa narrativa porque necesitaba una excusa para su propia crueldad. Pero te vi hoy. Vi inteligencia, dignidad, coraje. Vi una mujer que merece reconstruir su propia vida. Entonces, sí, acepto tus condiciones, todas, pero agrego una mía. Prometes que vas a dejar de disculparte por existir. Las lágrimas vinieron sin aviso, no de tristeza, sino de algo que ni sabía nombrar: alivio, esperanza, la sensación surreal de ser vista como ser humano completo por primera vez en décadas. Tenemos un acuerdo, susurré. 3 días después nos casamos en un registro civil en Dubái, contrato de 6 meses, testigos profesionales, nada de romance, apenas firmas en documentos que cambiaban todo. Y cuando volví a la mansión como Cecilia Al-Rashid, saqué una foto del certificado de matrimonio y la envié a Renata con un único mensaje: estoy viva, estoy casada y ya no tienes ningún poder sobre mí. Nos vemos en Brasil cuando yo decida volver. La respuesta vino en segundos. ¿Estás loca? Sonreí mirando la pantalla. Tal vez, pero era la locura más lúcida de toda mi vida.
Los 4 meses siguientes fueron los más intensos de mi existencia. Khalil no estaba bromeando cuando dijo que trabajaría como consultora. El segundo día de matrimonio oficial, ya estaba en reuniones analizando planos arquitectónicos de hoteles que ni existían todavía. Descubrí que tenía un talento dormido. Aquellos años gerenciando el Excelsior no habían sido apenas supervivencia. Me habían dado una mirada clínica para eficiencia, flujo de huéspedes, puntos ciegos en proyectos caros. Tomé la propuesta de Oman que mencioné en aquella primera cena y la transformé en un estudio de viabilidad completo. Sheikh Ibrahim quedó tan impresionado que me pidió presentar personalmente a los socios locales. Fui sola en un vuelo de 2 horas a Mascate, usando un traje color arena que Amara eligió, cargando una tablet con presentación que pasé 3 semanas preparando. Presenté en inglés para 10 hombres que inicialmente me miraron como pieza decorativa. 15 minutos después estaban tomando notas. 30 minutos después estaban haciendo preguntas sobre ocupación estacional y gestión de costos operacionales. Cerré el negocio sola. Y cuando volví a Dubái aquella noche, Khalil estaba esperando con champán sin alcohol y una sonrisa que iluminaba el rostro cansado. «Eres increíble», dijo simplemente. Estaba aterrorizada y aún así arrasaste. Mientras tanto, en Brasil, Renata enloquecía. Mi hermana Eleonora me mantenía informada. Había intentado el proceso de interdicción, alegando que estaba bajo influencia indebida de un extranjero. Intentó bloquear mis cuentas bancarias, intentó vender mi casa nuevamente, pero se topó con los abogados que Khalil puso a disposición. 3 profesionales implacables que derribaron cada intento con documentación que ni sabía que existía. Descubrí cosas. Los abogados investigaron a fondo y encontraron que Renata había vendido mi casa 4 meses antes del viaje. Falsificó un poder usando una firma que copió de documentos antiguos. Recibió 680,000 reales y depositó todo en una cuenta conjunta con su esposo, Octavio, un fiscal público que claramente sabía de la ilegalidad. Más, había abierto crédito consignado en mi nombre, comprometiendo 35% de mi jubilación por 36 meses. Había usado mi documento para comprar un auto 0 kilómetro de 125,000 que estaba registrado a su nombre. Todo documentado, todo ilegal, todo probable con papeles que los abogados montaron en un dossier de 140 páginas. Podemos procesarla criminalmente, dijo el doctor Hassan, el abogado principal. Estafa, falsificación de documento, apropiación indebida. Conseguiría de 2 a 6 años de prisión. Quedé en silencio, mirando aquel dossier. Mi hija, la niña que mecí en brazos, la adolescente que lloró en mi hombro cuando el padre murió, la mujer que ahora había robado sistemáticamente cada centavo que poseía. Todavía no, respondí finalmente. Guarden todo, pero todavía no. Cuando completamos 4 meses de matrimonio, Khalil me llamó para conversar en su escritorio. Estaba serio, formal de una manera que no veía desde el primer día. El contrato era de 6 meses, comenzó. Faltan 2, pero necesito saber qué quieres hacer después. La pregunta me tomó desprevenida porque por primera vez en décadas tenía elecciones reales, dinero en la cuenta, trabajo que me realizaba, un lugar en el mundo que no dependía de ser madre o esposa de alguien. No sé, respondí honestamente. Todavía necesito resolver las cosas con Renata. Necesito volver a Brasil y cerrar ese ciclo. Lo miré. Después, creo que quiero quedarme. No como tu esposa, no permanentemente, pero quiero continuar trabajando. Quiero ese proyecto de Oman, quiero continuar. Él sonrió. Entonces tenemos mucho que conversar sobre renovación de contrato. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Porque 3 días después, mientras revisaba planos para el hotel en Mascate,
Recibí una llamada de Eleonora. Cecilia, la voz estaba extraña, demasiado controlada. Renata está yendo para Dubái, compró pasaje, llega mañana. Mi sangre se congeló. ¿Cómo consiguió mi dirección? No sé, pero está furiosa. Publicó en redes sociales que va a rescatar a su madre de las garras de un estafador internacional. Está movilizando gente, haciendo drama público. Pausa pesada. Cecilia, viene para la guerra. Colgué y quedé allí sosteniendo el teléfono, sintiendo el peso del enfrentamiento inevitable aproximándose como tormenta en el horizonte. Renata quería guerra. Entonces la tendría, pero esta vez en campo que yo elegí, con armas que ella no sabía que poseía, y que Dios tuviera misericordia, porque yo ya no tenía ninguna. Renata llegó como huracán. Ni tocó el timbre, simplemente atravesó el portón cuando el guardia abrió para el proveedor de flores, marchó por la entrada de piedras claras con tacón aguja, golpeando violentamente contra el mármol, e invadió la casa gritando mi nombre como si estuviera convocando a los muertos. Yo estaba en la sala revisando contratos cuando la escuché. Khalil estaba en reunión en el escritorio. Amara vino corriendo, alarmada, pero hice señal de que no interfiriera. Respiré hondo, alisando el vestido de lino color marfil que usaba, y salí al hall de entrada. Allí estaba ella, mi hija, cabellos rubios despeinados del viaje, ojeras profundas, maquillaje corrido, usando pantalón de mezclilla y una blusa arrugada. Pero era la expresión lo que me chocó. Odio puro, destilado, maduro de años acumulados. Finalmente, escupió, la voz resonando en el techo alto. Pensé que tendría que llamar a la policía para entrar en la fortaleza de tu sugar daddy. Cada palabra fue calculada para herir. Antiguamente habría funcionado, pero ya no era más la mujer que ella dejó en el aeropuerto. Renata, respondí con calma estudiada. Entraste en propiedad privada sin autorización. Podrías haber tocado el timbre. ¿Tocar el timbre? Avanzó 3 pasos, dedo apuntado a mi rostro. Desapareciste por 4 meses. Te casaste con un completo extraño y quieres que sea educada. Quiero que te comportes como adulta. No me vengas con esa pose de madame. Arrojó la cartera al suelo y el ruido reverberó como disparo. Sé exactamente lo que estás haciendo. Te vendiste a ese viejo rico y ahora crees que puedes humillarme, ignorarme, fingir que tienes control sobre algo. Khalil apareció en lo alto de la escalera. Renata lo miró con desprecio tan visceral que casi era cómico. Entonces es usted el estafador que manipuló a una mujer senil y vulnerable. Cuidado con sus acusaciones. La voz de Khalil era hielo. Estoy casado legalmente con su madre. Todo documentado, atestiguado, absolutamente transparente. ¿Transparente? Renata rió. Un sonido agudo y distorsionado. Mi madre tiene 68 años. Acabó de perder la orientación en un aeropuerto extranjero y misteriosamente aparece casada con un multimillonario. Cualquier juez declararía esto como coacción. Cualquier juez analizaría los hechos. Rebatí, mi voz todavía controlada. Y los hechos son: me abandonaste deliberadamente, cancelaste mi pasaje, agarraste mi bolso con documentos y dinero y desapareciste. Para enseñarte una lección, explotó. El absurdo de aquella inversión me dejó sin palabras por 3 segundos completos. ¿Yo? ¿Usarte? Sí. Renata estaba temblando entera ahora. Toda la vida me hiciste sentir culpable. Culpable por haber nacido, culpable por necesitar cosas, culpable por estar viva mientras mi padre moría intentando huir de ti. Renata, tu padre no estaba huyendo. No me mientas. Agarró un florero decorativo de la mesita lateral y lo arrojó contra la pared. El ruido de la porcelana explotando fue brutal. Amara jadeó del otro cuarto. Khalil bajó 2 escalones, pero hice señal de que parara, porque necesitaba ver hasta dónde llegaba. Necesitaba que mostrara todo. Mataste a mi padre.
continuó Renata, la voz ahora más baja, más peligrosa, con tus exigencias, tus quejas, tu mediocridad. Él era brillante, podría haber sido grande, pero lo encerraste en una vida pequeña, en una casa pequeña, con una esposa pequeña. El silencio que siguió fue denso. Khalil estaba a punto de intervenir, pero levanté la mano, deteniéndolo, porque había llegado el momento de devolver cada acusación, cada mentira, cada distorsión que Renata construyó para justificar su propio veneno. Pero antes de que pudiera hablar, ella sacó una carpeta del bolso arrojado en el suelo. «Vine preparada», dijo, recuperando algo de control. «Tengo aquí documentos probando que estás siendo manipulada, que este matrimonio es fraude, que él solo quiere tu dinero». Pausó, riendo amargo. «O lo que sobró de él después de que desperdiciaste la herencia de la abuela en futilidades». Aquello me acertó en el estómago. La herencia de la abuela, la hacienda que vendí para pagar las deudas del hombre que ella idolatraba. «¿Desperdicié?», repetí, mi voz finalmente subiendo. «Sí». Renata abrió la carpeta sacando papeles. Había 2,8 millones de reales en tierras, y cuando la abuela murió, vendiste todo y el dinero simplemente desapareció. No construiste nada, no invertiste, no garantizaste el futuro. ¿Dónde fue ese dinero, mamá? Pagando las deudas de tu padre. Ella se congeló. Mentira, ¿verdad? Avancé un paso. Tu padre fracasó en un proyecto. Debía a constructoras, proveedores, inversionistas, 2,4 millones de reales en débitos que descubrí solo después del funeral. ¿Y sabes qué pasa cuando no pagas deudas así? Procesan a la viuda, toman la casa, destruyen lo que resta de la familia. No, vendí la hacienda entera, cada hectárea de aquella tierra roja donde tu abuela plantó algodón por 50 años. Pagué cada centavo que tu padre debía y guardé apenas lo suficiente para garantizar que pudieras estudiar. Eso no. El seguro de vida pagó 85,000. Apenas cubrió el funeral y 3 meses de cuentas. Tu facultad, 5 años, mensualidad de 5,300. Caminé hasta quedar a 1 metro de ella. Fui yo trabajando turnos dobles, aceptando cada hora extra disponible, comiendo mal para que tu refrigerador estuviera lleno cuando venías a pasar fines de semana, usando ropas viejas para que no te avergonzaras de mí en las graduaciones. Renata estaba pálida, pero no retrocedió. Si hubieras hecho todo eso, me lo habrías contado, me lo habrías echado en cara, porque las madres no deberían cobrar, porque te amaba más de lo que me amaba a mí misma. Mi voz se quebró, pero continué, porque pensaba que un día, algún día, lo verías, que crecerías y entenderías que el amor no necesita ser gritado para ser real. ¿Amor? Rió, pero era risa desesperada. ¿Llamas amor sofocarme, hacerme sentir que te debía algo toda la vida? Nunca pedí nada de ti. No necesitabas pedir, grité. Estaba allí, siempre allí, con aquella mirada de mártir, con aquella resignación de víctima. Comparabas todo lo que hacía con papá, cada conquista mía. Recordabas que él habría estado orgulloso, como si solo existiera como extensión de él. Y allí finalmente vi la herida real. No eran las deudas, no era el dinero, ni siquiera la muerte de Augusto. Era que Renata había pasado 25 años compitiendo con un fantasma. Y yo, sin percibir, había alimentado esa competición cada vez que evocaba la memoria de él para llenar el vacío que su ausencia dejó. Tienes razón. Hablé y vi el shock en su rostro. Hice eso. Usé a tu padre como medida para todo. Y fue equivocado. Ella parpadeó, desarmada. Pero eso no justifica lo que hiciste conmigo. Continué. Vendiste mi casa ilegalmente, usaste mi documento para abrir crédito, falsificaste documentos y me abandonaste en un país extranjero sabiendo que no tenía cómo volver. Khalil bajó el resto de la escalera sosteniendo una tablet.
Tengo aquí el extracto bancario mostrando que depositaste los 680,000 reales de la venta ilegal de la casa. Tengo también las conversaciones con tu esposo planeando cómo mantener a tu madre fuera de Brasil tiempo suficiente para consolidar la apropiación. Renata palideció aún más. ¿Cómo conseguiste eso? Porque, hija mía, respondí, subestimaste quién podía convertirme cuando dejara de disculparme por existir. Ella me miró, realmente miró, y en aquel momento vi el miedo sustituyendo el odio en sus ojos, porque finalmente entendió, la madre sumisa había muerto en Dubái, y quien estaba frente a ella ahora era alguien mucho más peligroso, alguien sin nada que perder. Si esta historia te tocó el corazón, deja en los comentarios desde dónde estás viendo esto y qué más resonó contigo. Cada historia compartida aquí es un recordatorio de que recomenzar siempre es posible, no importa la edad. No olvides darle like a este video y suscribirte al canal para continuar acompañando relatos reales de superación, dignidad reconquistada y mujeres que se rehusaron a ser borradas, porque tu historia también merece ser contada y tu vida también merece ser vivida plenamente en tus propios términos. Nos vemos en la próxima historia.